16 personas más vinculadas al caso de la compra de medicinas con sobreprecio dentro del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. El exdirector Luis Jairala Zunino tiene nueva orden de arresto domiciliario. Sectores productivos rechazan las restricciones de circulación que mantiene el municipio de Quito. Aseguran que atentan contra el empleo formal. Presentarán acciones para que sean derogadas. El gobierno evalúa la aplicación del estado de excepción y del manejo de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos televidentes, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con la información. 16 personas más están vinculadas en el caso que investiga la compra de medicinas con sobreprecios dentro del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil. Hola, Gaby. Hola Tania, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Luis Jairala Zunino, exdirector del hospital, es el principal investigado y tiene 3 órdenes de arresto domiciliario y la prohibición de enajenar bienes por $6 millones. César Velastegui nos tiene un reporte. La investigación por el sobreprecio en la adquisición de medicinas para el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil terminaría a mediados de octubre, por lo que la Fiscalía vinculó al proceso por peculado a otras 16 personas, además de las 6 que ya están siendo procesadas. El fiscal César Suárez resalta que se ha podido determinar la participación y complicidad de estos 22 ciudadanos en la licitación de compras de insumos médicos, donde el exgerente Luis Jairala Zunino habría beneficiado a los implicados por un valor de $3 millones. La Fiscalía sustentó de por qué decidía llevar a vinculación y formulación de cargo a 16 personas más relacionadas a la suscripción de convenios de pago y una subasta inversa, la cual presenta un sobreprecio. La jueza que conoce el caso en la diligencia realizada este jueves ordenó el arresto domiciliario del exfuncionario. Esta es la tercera medida cautelar de este tipo que recibe Jairala Zunino, además de la enajenación de bienes por $6 millones y también ordenó la prisión preventiva para otras 2 personas, las cuales se encuentran prófugas. Teniendo en consideración que el señor Enrique tiene una salida del país en vuelo privado, aún cuando los aeropuertos no estaban en funcionamiento. El señor José Luis Llerena Candela, él ya se encuentra en estos momentos con la medida cautelar de prisión preventiva a disposición de que los señores policías procedan a la localización y búsqueda. Luis Jairala además está siendo investigado en otros 2 presuntos delitos: asociación ilícita y delincuencia organizada. Buscamos la versión de los abogados de Jairala Zunino, al igual que de Jorge Enríquez, exdirector financiero del hospital, pero nos informaron que en las próximas horas se pronunciarían al respecto. Atención, porque en Quito desde el 13 de septiembre próximo cambian las restricciones para la circulación vehicular. Esta se regirá de acuerdo a si el mes del año es par o impar y dependiendo de la placa del vehículo. Ponga atención para que no se confunda, porque se aplicarán multas. Hoy circula, así se denomina el plan de restricción de circulación vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito. Este se aplicará de acuerdo a un sistema que variará según el mes y el número de placa. Para ello se ha establecido el siguiente calendario. Meses impares son enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Ahí podrán circular lunes, miércoles y viernes las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Mientras los martes, jueves y sábado en 2, 4, 6, 8 y 0. Esta restricción cambia en los meses pares, que son febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. En este caso, lunes, miércoles y viernes circularán placas terminadas en 2, 4, 6, 8 y 0. Los martes, jueves y sábado lo harán las terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. En ambos casos, para los domingos estará permitido que circulen todos los dígitos, al igual que en los feriados oficiales.
Para las motocicletas se utilizará como referencia el último dígito que componga la placa, sin importar la letra en la que ésta termine. El porqué de esta resolución explica el secretario de Movilidad de Quito, Guillermo Abad. El 70% de las personas se movilizan en transporte público, y a ese 70%, que es la mayoría de personas de la ciudad, hay que darle una movilidad adecuada, una movilidad rápida, y para eso se necesita tener una ciudad sin congestión. El 22-25% de las personas se movilizan en transportes particulares. En lo que se refiere a salvoconductos, estos serán emitidos por el municipio, pero hasta el 31 de octubre se mantienen vigentes los entregados durante el estado de excepción. Las sanciones por inobservancia al Hoy Circula incluyen multa equivalente al 50% de un salario básico unificado, es decir, $200, así como el retiro y la retención del vehículo. La medida entrará en vigencia desde este domingo 13 de septiembre, en que concluye el estado de excepción. Mientras representantes del sector productivo de Quito rechazan las medidas de restricción vehicular establecidas por el municipio, consideran que no solucionan los problemas económicos, de salud y movilidad que enfrenta la ciudad. Además, quieren que se mantenga el uso de los salvoconductos entregados por el gobierno. Juan Carlos Exprúa nos amplía. A través de una rueda de prensa virtual la mañana de este viernes, 17 representantes de las cámaras productivas de Quito rechazaron las medidas de restricción vehicular que se mantienen en el distrito capitalino. Consideran que abre las puertas a la informalidad y corrupción. Nos encontramos aquí para solicitar públicamente al alcalde de Quito y otras autoridades locales que hayan seguido este camino, que dejen sin efecto absurdas medidas restrictivas como las adoptadas. Y exhortamos al gobierno nacional a coordinar con las autoridades locales las condiciones básicas para la libre movilidad de los ciudadanos. Argumentan que restringir la circulación vehicular no soluciona los problemas de salud y movilidad de Quito, tampoco los económicos, pues el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción calculan que se han perdido unos 9.000 millones de dólares y 100.000 empleos durante la emergencia sanitaria. Si es que menos autos circulan en la calle, esto implica que va a haber menos consumo en Quito, la gente va a salir menos. Esto no soluciona bajo ningún motivo el problema de movilidad. Hemos pasado 5 meses y el Consejo Metropolitano no ha hecho absolutamente nada para tratar de ayudar en la reactivación del aparato productivo. Esperan que se excluya el transporte mixto de carga de las nuevas medidas que se están adoptando, una vez que finalice el estado de excepción vigente hasta este sábado 12 de septiembre. De igual forma, es fundamental que los colaboradores de las empresas puedan tener también estos salvoconductos para que puedan acceder a sus puestos de trabajo y podamos mantener activa a la ciudad de Quito. Yo le pregunto, señor alcalde, la flor que viene de Cuenca, la flor que viene de Cayambe, la flor que viene de Cotopaxi, ¿va a poder volar en el aeropuerto de Quito o va a tener que pedir permiso cada vez que pase por el distrito metropolitano de Quito? Anunciaron que presentarán una acción de protección para solicitar la revocatoria de las medidas de restricción de circulación vehicular. Mientras que Guayaquil y Durán continuarán con restricciones de circulación vehicular luego del fin del estado de excepción, los cantones vecinos de San Borondón y Daule sí permitirán la libre movilidad. José Carlos Alvarado conversó con algunas autoridades y nos relata si existirán inconvenientes en la circulación vehicular entre estas poblaciones. Ya hay anuncios por parte de varios cantones en Guayas luego del final del estado de excepción, decretado para el 13 de septiembre de 2020. Daule oficializó que habrá total libertad para la movilización de vehículos en su territorio, pero parte de su población se traslada a diario a la ciudad de Guayaquil, que mantendrá restricciones en cuanto al último dígito de la placa de los vehículos. Sin embargo, Wilson Cañizares, alcalde de Daule, argumenta que esto no es nuevo, puesto que su cantón está en semáforo verde desde hace algunos meses y que ya urge una reactivación económica. Las personas se acostumbraron a saber que determinados días no pueden pasar para los cantones vecinos. Igual acá, igual sucede lo mismo. Deben de saber que si queremos pasar a Guayaquil o a San Borondón o a otro cantón vecino, debe de acatarse las disposiciones y el reglamento de los cantones vecinos. El cantón San Borondón también decidió que existirá libre circulación de vehículos, pero anticipa que sus ciudadanos deben prestar atención a las restricciones que aún mantienen Guayaquil y Durán. Es decir, si un día pueden entrar a Guayaquil únicamente con placa impar,
deberán cruzar el puente con placa impar, pero al movilizarse dentro del cantón no habrá restricción vehicular alguna. Vicente Tallano, director de la ATM en Guayaquil, insiste en que sí hay una coordinación entre todos los cantones y que durante la primera semana de las nuevas medidas habrán brigadas informativas para todos los conductores en el puerto principal. Ya los ciudadanos de los cantones vecinos, Daule, San Borondón y Durán, conocen cuál es el manejo en Guayaquil y obtuvieron su salvoconducto. Por eso la decisión del COE. Todo aquel ciudadano que obtuvo un salvoconducto por el COE nacional hacia atrás lo va a poder seguir utilizando cuando venga a Guayaquil si en su cantón no es necesario utilizar un salvoconducto. Tallano agregó que existe un plan en concreto con Durán para mantener las mismas medidas. Explicó que la prioridad es tener las vías de ingreso a la ciudad libre de controles para no entorpecer el flujo. Autoridades de la provincia de Sucumbíos expresan su preocupación ante la posible reapertura de la frontera con Colombia, una decisión que es analizada por el gobierno del vecino país. Temen un rebrote de contagios, por lo que proponen a las autoridades de Ecuador y Colombia que sus pasos fronterizos se mantengan cerrados hasta el 31 de diciembre. Diego Cuenca con sus reacciones. El anuncio de Colombia sobre una posible reapertura de sus fronteras con Ecuador desde el próximo 1 de octubre sigue generando reacciones. En la provincia de Sucumbíos, autoridades de las zonas aledañas al vecino país dicen que aún no es el momento. Por eso Abraham Freire, alcalde del cantón Lago Agrio, hace un pedido al COE nacional. Bueno, el COE cantonal resolvió que hasta el 31 de diciembre no se abra al menos el puente sobre el río San Miguel. Del lado colombiano vengan muchas personas de pronto incluso con síntomas de COVID, van a ingresar a nuestro hospital porque nosotros tampoco podemos negarle la atención y podríamos colapsar al hospital. El gobernador Álvaro Beltrán también describe otras preocupaciones. Y el tema también de la inseguridad que se provocaría por todos los temas de tráfico ahí en el sector. Contrabando de madera, contrabando de combustible y otras sustancias. Pero desde el sector comercial en Carchi ven con buenos ojos la posible reapertura del puente internacional de Rumichaca, la principal conexión fronteriza entre Ecuador y Colombia. Así lo señala Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán. Hay que considerar también de que el cierre del puente ha permitido de que negocios, emprendimientos, estos comerciantes, estos emprendedores han logrado de una u otra forma poder llenar en cierta parte ese vacío de oferta del lado colombiano con productos ecuatorianos, cosa que pues obviamente ha beneficiado a algunos sectores locales. Los casi 6 meses de cierre fronterizo provocaron pérdidas económicas incalculables. Sin embargo, la reapertura de este paso genera otro temor, pues el comercio nacional se podría ver afectado si muchos ecuatorianos deciden ir a Ipiales a hacer compras. En el paro que hubo a finales del año pasado, en el cual estuvo cerrado el puente por algunos días, se hablaba de más de $15 millones de pérdidas. Y si ya llevamos nosotros prácticamente 6 meses de haber cerrado el puente, entonces podemos hablar de que las pérdidas económicas son demasiado fuertes, ¿no? Por ahora el gobierno de Colombia sigue analizando la fecha en que reabrirán sus fronteras. El municipio capitalino ha anunciado las medidas de bioseguridad que se aplicarán en Quito desde este domingo. Los espectáculos públicos continuarán suspendidos y se controlará el aforo en establecimientos. Andrés Moposita nos cuenta más. Luego de que culmine el estado de excepción este sábado, el distanciamiento social y el uso de mascarilla seguirán siendo obligatorios en el espacio público de Quito. Desde el domingo, los buses y terminales del transporte municipal, público y turístico funcionarán con el 50% del aforo. Los buses en la ciudad de Quito están movilizándose con las ventanas semiabiertas o abiertas, lo cual ayuda mucho a la ventilación. La obligatoriedad del uso de la mascarilla mientras está dentro de la unidad de transporte reduce sustancialmente, casi a cero, el problema de contagio. Continúa la suspensión de actividades en bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia y gimnasios. Sobre estos últimos, el alcalde aseguró que están prestos a recibir planes pilotos para su reapertura paulatina. Nosotros hemos
puesto una salvedad en esta resolución, que si el gimnasio presenta un protocolo de bioseguridad, especialmente con lo que tiene que ver la ventilación y la separación, estamos totalmente de acuerdo que se debe reactivar. En los parques se mantienen las restricciones para actividades deportivas grupales. Claro, si vamos a ir al parque a jugar fútbol, todavía no lo podemos hacer, pero el tenis está permitido, correr está permitido, caminar está permitido, con los niveles de seguridad que debemos tener. Centros comerciales, supermercados, bancos, cooperativas y restaurantes seguirán funcionando con un aforo máximo del 50%, mientras que para cines, teatros y auditorios será del 30%. El municipio anunció que se fortalecerán los controles, pese a que ahora registra un cumplimiento de uso de mascarilla del 98%. Hoy se realizó la última sesión del COE nacional en la que evaluaron la vigencia de las medidas tomadas durante 6 meses para el control de la pandemia. Se conocieron los resultados de las políticas aplicadas para atención de más de 1 millón de pacientes con síntomas respiratorios a escala nacional, así como las acciones del sector de seguridad y la atención humanitaria a las personas más necesitadas. El COE nacional se mantendrá activo para coordinar con los municipios las medidas de protección que seguirán vigentes a partir de este domingo. El presidente Lenín Moreno agradeció a los miembros del sistema ECU 911 por la atención ante la emergencia. Jamás habrá un corazón más agradecido, el de los ecuatorianos en términos generales y de su gobernante de forma particular. Gracias. Gracias por salvar tantas y tantas vidas con esfuerzo, con un tesón, con una dedicación, inclusive descuidando a veces la propia protección personal y lo más importante, la propia protección familiar. Gracias, mil gracias a todos ustedes. La Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador informó que permitirá circular con la licencia caducada hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto solo aplica para los choferes cuyas licencias caducaron en medio del estado de excepción, es decir, desde el 16 de marzo hasta el próximo 13 de septiembre. La Agencia Nacional de Tránsito indicó que los conductores no serán sancionados siempre y cuando cuenten con el pago de la licencia nueva y el turno impreso para la renovación de la misma. La multa por manejar con licencia caducada es del 50% de un salario básico, es decir, $200, y la reducción de 9 puntos. El periodista de investigación y activista político Fernando Villavicencio se refirió esta mañana a lo que vendrá luego de que se obtuviera la ratificación de la sentencia en contra de los imputados en el caso Sobornos 2012-2016. Nuevos juicios penales, la recuperación de lo robado y la extradición de los sentenciados es apenas una parte de lo que la justicia deberá atender en los próximos meses. El caso Sobornos 2012-2016 nació de una investigación periodística desarrollada por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Arroz Verde fue su nombre original, pero no es el primer trabajo que ellos realizaban, ni la primera sentencia que obtienen sus denuncias. Son más de 160 expedientes periodísticos que hemos trabajado con un equipo muy pequeño, desde la marginalidad periodística, desde la clandestinidad, desde el exilio. Recuerde usted y recuerde al país que otro expediente nuestro sobre las empresas offshore de Alex Bravo fue el detonante para otro proceso penal que llevó a la cárcel al exgerente de Petroecuador. Villavicencio considera que Arroz Verde es apenas la puerta del infierno, que hay más, mucho más, y que la fiscal Diana Salazar, lejos de haber terminado su trabajo, apenas lo está comenzando. Por eso creo que el nuevo trabajo de la fiscal Diana Salazar estará también orientado a completar este esquema de corrupción de Arroz Verde que acaba en Informe Majano, que es el financiamiento de la campaña de Lenín Moreno y Jorge Glass con las mismas estructuras de Arroz Verde, y también INA Papers, porque tiene que investigarse Coca, Codo, Sinclair, Eleni y la mayor trama de corrupción de la historia tal vez de este país, que es la entrega del petróleo a China, a Petrochina.
En los pendientes está recuperar el dinero de los sobreprecios de las obras que se adjudicaron en el correísmo y que en esa religión rezan que no existen. Ahora vamos a descubrir de dónde salieron los sobornos, porque no es que el señor Santos Filo de Odebrecht entregó de su bolsillo 5.5 millones para financiar la campaña de Correa. No. Esa plata salió de los sobrecostos de los contratos de la refinería ficticia del Pacífico, del poliducto Pascuales Cuenca, que debió costar 300 millones y le pasa una factura de 600. El periodista también analiza el futuro de los sentenciados, un futuro en el que hay rejas. Interpol no tendrá ningún argumento con una sentencia ejecutoriada de capturar a Rafael Correa y le corresponde a la justicia y al Estado ahora sí hacer bien. Esas, sostiene Villavicencio, serán apenas las primeras consecuencias de la sentencia en firme del caso Sobornos, que la justicia tiene todavía mucho trabajo por delante, porque las pruebas están a la vista y un sinnúmero de delitos aún impunes. Vamos a la pausa y al regresar, nuevas denuncias de represión de la policía en Colombia durante la segunda jornada de protestas por la muerte de Javier Ordóñez. El riesgo país de Ecuador se reduce. Este indicador, que mide la capacidad que tiene una nación de cumplir con sus compromisos financieros, ha bajado para nuestro país en los últimos días. Este jueves se registró una disminución de 1.900 puntos, quedando así en 952 puntos por debajo de Argentina y Venezuela. Cuando el riesgo país baja, significa que un Estado cuenta con mejores posibilidades de pagar sus deudas. Según expertos, la negociación de la deuda de Ecuador en bonos, que generaría oxígeno a la caja fiscal, y un nuevo acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional habrían influido para esta reducción. Como anunciamos, nos acompaña el ministro de Trabajo, Andrés Ich. Gracias por estar en nuestros estudios en Guayaquil. El estado de excepción, ministro, acaba a las 0 horas del próximo domingo. Esto quiere decir que la próxima semana laboral debería arrancar con cambios. ¿Deberíamos esperar el inicio, por ejemplo, de un plan de retorno al trabajo presencial? Gracias, ministro. Gracias, Tania. A ver, me parece que es muy importante entender que a pesar de que termine el estado de excepción, no termina la emergencia sanitaria. Entramos en una época de mucha corresponsabilidad con la ciudadanía, de ponerle mucha atención a los protocolos de seguridad y además aprovechar las herramientas que ya se han generado en esta época para poder estar a salvo al mismo tiempo que reactivamos la economía de una manera adecuada. Pero aún así, si se acaba el estado de excepción, ¿se puede entender que el retorno al trabajo presencial es lógico? ¿Se va a dar? ¿Hay algún cambio, algún plan? Sí, el COE lo que ha hecho es establecer una serie de protocolos dependiendo de las distintas actividades económicas. En el sector público también cada una de las instituciones va a aplicar el plan más adecuado a las necesidades institucionales, al perfil también de los trabajadores que tiene ahí, porque necesitamos seguirnos cuidando, necesitamos abrir la economía y para eso es necesario que el país disminuya cada vez más la tasa de contagios y por lo tanto evitemos que tengamos que entrar nuevamente a un periodo de aislamiento, de distanciamiento más acentuado. Ok, eso quiere decir entonces que un poco se está dejando en libertad para que sean las propias empresas y las entidades públicas las que vayan regulando este retorno. Así es, con mucha responsabilidad y también con mucho acompañamiento técnico desde las distintas instituciones públicas que forman parte del COE y del Ministerio del Trabajo. Evidentemente la economía después de la salud ha sido el sector más afectado con la pandemia. Las cifras hablan de 320.000 contratos de trabajo perdidos. Pero el ministerio a su cargo ha dicho que desde junio pasado ha empezado a recuperarse la cifra de empleos. ¿Cómo es esto? Es correcto, Tania. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Por un lado, cuando hablamos de trabajos registrados en el ministerio, empleos formales, tenemos una cifra que es muy preocupante, que son más de 320.000 empleos perdidos desde el 16 de marzo que comenzó el aislamiento.
Sin embargo, hemos visto ya a partir del 22 de junio, una fecha que hemos tomado como corte, porque en ese día entró en vigencia la ley humanitaria con una serie de herramientas que precisamente lo que buscaban era proteger las fuentes de trabajo, que ha habido una recuperación positiva. Los números siguen siendo duros, siguen siendo todavía parte de una situación muy dolorosa. Sin embargo, esta recuperación nos ayuda para, por un lado, enfocar de forma más adecuada las políticas que están funcionando y por otro lado corregir en aquellas cosas que todavía tienen un espacio de mejora. ¿Y esta recuperación tiene números? Sí, tenemos ya cerca de 170,000 empleos creados a partir del 16 de marzo. Si es que tomamos el corte del 22 de junio, son 114,000 empleos. Solamente utilizando la figura del contrato emergente de la ley humanitaria, tenemos más de 10,000 trabajos formales que se han creado ahí y con otras modalidades hemos llegado a estas cifras. Así es que creo que es importante seguir en ese camino. Señor ministro, con todo respeto, pero estamos claros que las cifras no revelan la realidad del país. Más aún cuando las formas de clasificar o nombrar al empleo y desempleo cambiada en el gobierno pasado disfrazan la realidad. Una realidad lastimosa que la encuestadora Cedatos ha identificado como la primera preocupación de los ecuatorianos, el trabajo. Es correcta esa percepción, Tania, porque esta cifra nos muestra una parte de la realidad. Nos muestra el empleo formal, el empleo que ha sido registrado en el Ministerio del Trabajo. Más de la mitad del país no tiene un empleo formal. Y esa realidad completa se la muestra en las encuestas del INEC. Las encuestas del INEC salen trimestralmente, la última salió en el mes de junio. Tuvieron que adaptar una serie de metodologías para que esta encuesta pueda ser confiable en una época en la que no se podía hacer de manera presencial, como tradicionalmente se lo hace, casa por casa, y se la tuvo que hacer de manera telefónica. El teletrabajo, ministro, perdona interrupción por el tiempo, ha sido una de las principales salidas a la encrucijada que nos planteó la pandemia. ¿Podemos saber los cálculos del ministerio sobre el teletrabajo? Y por otro lado, lo más difícil, ¿cómo está siendo controlado este teletrabajo para que no existan los abusos que se han denunciado? El teletrabajo es una herramienta y así se lo tiene que entender. Y como una herramienta no puede desconocer los derechos consagrados a nivel constitucional en la normativa, ni tampoco una relación justa entre trabajadores y empleadores. Tenemos casi 500,000 de personas teletrabajando en este momento. Ha sido positivo en cuanto ha logrado evitar una mayor destrucción de empleos. Creo que va a ser positivo a futuro si es que lo entendemos como una forma de mantener más cerca a los trabajadores de las familias, mejorar productividad y abrir algunas oportunidades. Sin embargo, sí tenemos que tener muchísimo cuidado en que se respeten tiempos de desconexión, vacaciones y además periodos de descanso de manera adecuada. Yo conozco casos de que, por ejemplo, en algunas empresas puede llamar el jefe al trabajador a la 1 de la mañana a pedirle un informe para las 7 de la mañana. Sí, eso es inaceptable. Nosotros tenemos ya listo un acuerdo ministerial para regular de una manera más adecuada el teletrabajo. Tenemos también canales abiertos para denuncias en aquellos casos en los que haga falta. ¿Ese acuerdo ministerial va a corregir o va a permitir que se evitan los abusos en el teletrabajo de lado y lado, de tanto de patrono como de trabajadores? Así es. ¿Cuándo va a salir? Va a asegurar derechos, básicamente. Va a garantizar que los mismos derechos que se tienen en otras modalidades sean aplicados al teletrabajo. ¿Cuándo sale ese decreto? El día de hoy sale ese acuerdo ministerial. Señor ministro, una última pregunta rapidísima. Muchos trabajadores que nos están mirando gracias al alcance de Ecoavisa tienen preocupaciones, tienen dudas de si sus liquidaciones fueron correctas, si fueron tratados con justicia. ¿Cómo pueden acudir al Ministerio de Trabajo gratuitamente y consultar o denunciar su situación? Tenemos una cantidad muy grande de denuncias. La situación evidentemente ha empujado a muchas personas a consultar cómo se pueden proteger o qué es lo que corresponde legalmente en el caso de una terminación de trabajo. Para dar una cifra, Tania, hemos pasado de más o menos 3,000 denuncias del año 2019 a 26,000, casi 27,000 denuncias en el año 2020. ¿26,000 en lo que va del año? En lo que va del año. Ni siquiera es una proyección, en lo que va del año. Cualquiera puede ir al Ministerio de Trabajo. Cualquiera puede ir al Ministerio. Hemos hecho un esfuerzo grande por igualar la cantidad de denuncias presentadas con las atendidas. Todavía tenemos que seguir trabajando para que los ecuatorianos puedan tener una información adecuada y que sus derechos sean efectivamente precautelados. Gracias, ministro Ish, por estar con nosotros. Ya regresamos. Muchas gracias, Tania.
Vamos con más noticias. Un robo ocurrido en Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha, causó conmoción. Una niña fue utilizada para sustraer dinero de la caja de una tienda. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad. Andrea Marín nos informa. El hecho ocurre cuando 4 personas, incluida una menor de edad, se acercan a un micromercado. Se los ve ingresar. Ya en el interior solicitan productos. La señora con sombrero paga. La propietaria del establecimiento le da el vuelto. Y en lugar de irse, siguen preguntando por más productos. Se ve que la vendedora sale a la puerta. Y en ese momento cubren a la niña, que ingresa tras el mostrador. Y agachada toma dinero de la caja. Se lo guarda y se van los sospechosos del local. La niña es impulsada por la madre para que vaya hacia la caja y sustraiga aproximadamente $200. En otra cámara se observa que la comerciante salió del local porque 2 mujeres que llevaban un pequeño niño llamaron su atención para realizar una compra. La afectada señala que el objetivo fue distraerla para que los que se encontraban en el interior cometan el robo. No me había percatado de lo sucedido hasta que vino el siguiente cliente y al dar vuelto en la nueva compra me percato que estaba sin dinero y eso ya había pasado como unos 10 minutos. Los moradores de Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, señalan que no es la primera vez que ocurre un hecho así. Otros locales han sido víctimas bajo la misma modalidad. La asambleísta Viviana Bonilla perdería su curul en los próximos días. En cuanto la sentencia por el caso Sobornos esté ejecutada, ya no podrá ejercer su función. Conozcamos quién la reemplazaría y a qué bancada se uniría. Patricio Díaz nos cuenta. La sentencia del Tribunal de Casación de la Corte Nacional en el caso Sobornos tiene secuelas que van más allá de lo judicial. Viviana Bonilla fue sentenciada a 8 años de prisión. Es actualmente legisladora, pero la ley de la función legislativa dice que los asambleístas que tengan sentencia penal ejecutoriada cesan en sus funciones. Hay recursos de ampliación y aclaración que se podrían presentar, pero luego de ello, la asamblea sería notificada. La Corte Nacional de Justicia deberá remitir a la Asamblea Nacional el informe sobre la sentencia ejecutoriada. Con ese documento, el CAL deberá pedir asesoría jurídica de la Asamblea un informe referente al tema. Y solo allí, y de oficio, podrá el CAL principalizar al alterno. ¿Quién ocuparía la curul de Viviana Bonilla? Rodrigo Collaguazo es su legislador alterno. En cuanto a Alianza País se dividió, Bonilla se declaró independiente, aunque estaba más cerca de la Revolución Ciudadana. Collaguazo, al contrario, se inclinó por el lado oficialista. En la Asamblea Nacional voy a pertenecer al bloque de izquierda del Movimiento País, así como también de los sectores progresistas de la Asamblea. En 2016, a Collaguazo se le acusó de impartir entrenamiento a civiles identificados con la Revolución Ciudadana. Él lo ha negado, asegurando que daba talleres de oratoria. Collaguazo asumiría los derechos que tenía la legisladora en cuanto a salario, por ejemplo. Mi alianza superior y fundamental es con el pueblo ecuatoriano, con la ciudadanía. Por ahora se desconoce el paradero de Bonilla. Mediante redes sociales ha indicado el dolor de separarse de su familia, rechazando la sentencia en su contra y calificándola como persecución y cubierta de ilegalidades, que en instancias internacionales serán reconocidas, dice, como parte del fraude procesal de este juicio. Volverá el día en que volveremos, en que venceremos la mentira y el odio. Otro legislador que también recibió sentencia, pero en otro ámbito, es Jofre Poma. Sin embargo, su pena fue suspendida, por lo que no se ejecutaría aún. Bien, y de esta manera estamos finalizando, amigos. Tendremos más información a las 19 horas y también recuerde los noticieros del fin de semana. Tania. Así es, siempre información verificada. Un abrazo para todos.